Bien. Bueno, aquí. Ya en realidad nos queda poquito para terminar con Excel. Quedarían 2 clases más y ya se cierra el tema Excel. El último tema era la función, las funciones matriciales, función buscar, y acá se agrega una función que es la función izquierda y derecha. A ver, acá tenemos, al cual vamos a hacer este. Voy a descargar el que dice buscar izquierda y derecha. Y ya pues lo que siguen son todos repasos. Y lo que sí, en el examen lo que va a haber es un enunciado. Ok. O sea, no es que va a haber ya una... El cuadro. Exacto, no es que va a haber ya una planilla armada, como en la mayoría de los ejercicios que teníamos, que ya venía todo armadito, sino que va a haber un enunciado, pero si prestan bien atención, siempre está remarcado en negrita, más o menos como una guía, como para decir, mira, estas son las columnas que tenés que armar. Pero a veces está resaltado en negrita dentro de el propio enunciado. Por ejemplo, acá está el nombre, 2 puntos, entonces, bueno, esto es una columna. Pero acá en el medio del enunciado también está resaltado como en negrita. Entonces, ahí sí o sí vamos a necesitar columnas que se llamen una impuesto y otra descuento. Y quizás puede ser que alguna columna no se indique en el enunciado y que la necesitemos. Por ejemplo, acá en ningún momento tenemos la columna que diga total, total a pagar o total final o importe total. Entonces, pero más abajo me dice importe total de las ventas. No está resaltado, pero sí o sí yo voy a necesitar una columna llamada importe total. Así que, bueno, de la clase 14 ya descargué el archivo que se llama buscar izquierda-derecha. Y acá tenemos un enunciado. En este caso el archivo ya está todo armado para no perder tiempo en el armadito. Vamos a buscarlo. Tengo que hacer una limpieza. Estuve pagando algunos recibos y dije, después los imprimo. Y después llegará en algún momento. Ya va a llegar todo. Ya va a llegar. Entonces, acá en la planilla tenemos 2 hojas. Siempre que trabajemos con la función buscar, no es obligatorio que tengamos sí o sí 2 hojas por separado. Pero es más que nada para no tener, bueno, en este caso la información es muy poquitito, es una tabla muy chiquita. Pero si de repente tenemos una tabla un poquito grande como esta, entonces quizás sí me conviene tener la tabla auxiliar en otra hoja aparte. Más que nada para que no sea, o sea, que no haya demasiada información y que quede la hoja principal con la tabla donde tenemos los datos más importantes. Y después todo lo que es información que se extrae, tenerlo en hojas aparte. Todo por ese motivo quedó ahí en otra hojita separada. Entonces acá por un lado vamos a ver el enunciado y me dice que para controlar las ventas y ganancias se debe utilizar una planilla de cálculo donde el nombre del producto se debe buscar en la información presente en la hoja info. Entonces yo acá tengo códigos de productos y acá en la hojita info también tengo los códigos y los productos correspondientes. Entonces, sí o sí vamos a usar la función buscar-b. Para poder usarla, ¿qué era lo primero que hacíamos? Primero, esto de asignarle nombres a los rangos, como yo siempre se los decía desde las primeras clases, es una elección, o sea, cada uno decide si quiere asignarle o no un rango. Si no le asignamos el nombre a un rango y yo sé que después tengo que hacer autollenado, tengo que acordarme de bloquear las celdas
¿sí? De la tablita que yo seleccioné. La opción de ponerle un nombre a un rango de celdas es para evitar tener que usar el F4 para bloquear las celdas. Y es mucho más fácil de reconocer la información de una tabla si yo tengo que hacer algún cálculo. Entonces, mucho más rápido también. exacto, porque si no, por ejemplo, voy a hacer la función acá rápida en la celda y le pongo buscar B y le digo, bueno, ¿qué es el valor que estoy buscando? Bueno, el valor buscado, recordamos que siempre es un dato, es una información que va a estar tanto en la tabla grande como en la tabla donde yo voy a extraer los datos. La mayoría de las veces, el 99% de las veces, va a ser un código. Entonces tengo el código producto que se repite tanto en una hoja como en esta. O sea, los mismos códigos los voy a encontrar tanto en uno como en otro. Entonces acá marco el rango, A2, punto y coma, y acá la matriz de la tabla. Entonces, si yo no tengo el nombre asignado, tengo que venir a la hojita, seleccionarlo, y de acá, si yo me regreso a la hoja de ventas, fíjate acá en el rango, me dice info, que es el nombre de la hoja, A1C5. Así como está, si yo me regreso a ventas, bueno, ahí me está tirando un error. Y me dice que hay un error en info. Entonces, acá cuando yo estoy seleccionando los rangos, voy acá, punto y coma, o sea, para separar y pasar al siguiente parámetro. Entonces yo necesitaba el nombre del producto, que lo tengo en la columna número 2. Siempre a partir de donde seleccionamos es la columna número 1. Ya sea que empezamos en la columna A, o si la tabla auxiliar de repente la tengo recién acá. Se me ocurrió ponerla acá en este rango, entonces digo, bueno, va a empezar a partir de acá, en la columna G. Entonces esta sería la columna número 1. Siempre a partir de donde lo seleccionamos. Entonces, la columna número 2 es donde tengo el nombre de los productos. Y al final de todo, colocamos el 0 y cerramos el paréntesis. Y automáticamente lo trae. Yo obviamente voy a hacer autollenado porque no quiero hacer todo uno por uno. Y me va a ocurrir esto. Esto es porque cuando yo seleccioné el rango de la hoja info, este rango no lo bloqueé. Entonces, eso es algo que uno siempre se olvida. Tengo que ir acá, apretar F4 y bloquearlo para poder hacer el autollenado. Después, para traer el proveedor, lo mismo. Me va a ocurrir exactamente igual. Yo voy a seleccionar la información de la tabla, voy a tener que bloquear ese rango para poder hacer autollenado. En cambio, si yo le asigno un nombre, le voy a poner, no sé, tabla producto, tabla-producto, enter. Ni siquiera hace falta que yo vaya a la otra hoja. Pongo buscar B. Este es mi valor buscado, punto y coma. ¿Cómo se llama la matriz de la tabla? Se llama tabla producto. Quiero la información que está en esa columna y el 0. Nada más. Y de acá no me moví. Voy al proveedor y hago lo mismo. Buscar B. Este es mi valor buscado. ¿Cómo se llama la tabla? Tabla producto. En este caso es la columna que le sigue, que es la número 3. Y ya lo tengo. Y de acá no me moví, no tuve que ir a la hoja info, bloquear nada, regresar. Hago todo desde la tabla principal. Y ahí autollenado. Pero, como yo siempre les digo, a mí me resulta más cómodo y mucho más sencillo, mucho más rápido asignarle el nombre a las tablas o a los rangos. Si yo de repente tengo que hacer una suma de la cantidad, capaz y me resulta más cómodo asignarle un nombre, pero siempre es a elección después de cada uno. Sí, a mí también me resulta más fácil porque yo, por ejemplo, para bloquear lo que son las celdas, lo tengo que hacer manualmente. Porque como lo trabajo desde una notebook, el F4 no me funciona como para bloquearlo.
Ah, está bien, está bien. Bien. Columna cantidad debe ser completada con autollenado, comenzando por el número 550, con un intervalo de 20. Primer numerito, 550. Y un intervalo de 20 sería 570. Y autollenado. Entonces ahí tenemos todo que va de 20 en 20. Si no, recordemos que si no me aclara, si es decreciente, siempre va a estar sumándolo. O sea, acá me hice un intervalo de 20, nada más. Si me aclara que es decreciente, ahí recién digo, bueno, tengo que hacer negativo. En vez de sumarle esos 20, tengo que restarle esos 20 a este número. Y ahora, el precio unitario. Correspondiente a 1600 para los productos terminados en 1. 1800 para los productos terminados en 2 y 2000 para los productos terminados en 3. Entonces, acá nos encontramos con este detalle. Tenemos que cada producto tiene este numerito terminado acá y me va a indicar cuál es el precio correspondiente. Entonces, nosotros necesitamos extraer una letra, ya sea una letra, un número o un grupo de caracteres. Ahí es donde utilizamos la función izquierda o la función derecha. Voy a copiar un segundo. Acá. Y me voy a acercar. Vamos a hacer más grande la pantalla. Bien. Entonces, acá en Excel tenemos función izquierda y función derecha. Esta función por sí sola, tanto izquierda como derecha, lo único que va a hacer es extraer una X cantidad de caracteres, nada más. Caracteres. Solamente eso, es lo único que va a hacer. Y decirme, bueno, a la izquierda tenés esta letra, en la posición derecha tenés esta otra letra. O sea, es lo único que va a hacer esta función, nada más. Y la estructura es, ponemos izquierda y tiene dos parámetros, donde le indicamos el texto y la cantidad de caracteres que quiero extraer. El texto en este caso va a ser una celda, pero nosotros podemos escribir una palabra, por ejemplo, entre comillas, y decirle, bueno, de esta palabra que está entre comillas, quiero que me extraigas esta información. Acá voy a hacer un clic en esta celda y le voy a decir, quiero que me extraigas 2 caracteres. Entonces, como la función se llama izquierda, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comenzar desde el borde, desde el margen izquierdo de la celda y va a empezar a contar. Y va a decir, bueno, tengo 2 caracteres, R3. Entonces cuando yo apriete Enter, me va a devolver R3. De la misma manera, la función derecha. Los mismos 2 parámetros. En este caso le voy a decir, quiero, por ejemplo, 3 caracteres. Y lo que va a hacer es la función derecha comenzar del margen derecho y me va a contar a partir de ahí 3 caracteres. Y me los va a traer tal cual la posición que se encuentra en este momento. P-3, o sea, tal cual como está acá. Claro, el guión también cuenta como carácter. Exacto. ¿Qué pasa si de repente me interesaría únicamente, por ejemplo, la letra P? Tanto la función izquierda como la función derecha comienzan o inician desde los márgenes. Entonces siempre me va a traer la primera letra o siempre me va a traer la última letra o el último carácter. Entonces para eso se le suma otra función
que me permite extraer el contenido, que la función se llama extrae. A diferencia de la función izquierda o la función derecha, el primer parámetro es para poder elegir siempre el texto, ya sea que esté escrito en una celda o lo pongamos entre comillas. Pero se le agregan un parámetro en el medio, el cual me dice, bueno, ¿a partir de qué posición querés que comience a buscar? ¿Querés que comience a partir de la posición número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 o número 7? Entonces, si yo quiero que me cuente a partir de la posición que tenemos 1, 2, 3, 4, voy a decirle, vamos a poner, por ejemplo, posición 4, y quiero que me extraigas un carácter. Y aprieto Enter. Entonces, ¿qué hizo? Fue a la posición 4, 1, 2, 3, 4, se posicionó acá y me trajo este carácter. Vamos a ponerle el 5 para que me traiga la P. Entonces le digo, bueno, quiero que vayas a la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. De acá, tantos caracteres. Quería 1, entonces me trajo la P. Y puede variar los caracteres que vos querés seguir, por ejemplo, en vez de 1, te pueden seguir 2, del medio. Exacto. Si yo quiero, por ejemplo, en este caso, siempre igualmente va a ser una posición fija y a partir de esa posición te trae la cantidad que vos querés. O sea, no es que yo puedo decir, bueno, quiero el 3 que se encuentra acá y quiero que me traigas este guión. Dentro de la misma función no se puede hacer. La única opción que me quedaría sería concatenarlos y decir, bueno, quiero que me traigas este 3 y este guión. Entonces yo tendría que decir, bueno, quiero que vayas a la posición número 2 y me traigas el primer carácter. Y además, acá le podemos poner, vamos a probar si me deja colocar un ampersand extra, Si no, hay una función que se llama concatenar, que permite unir, juntar partes de textos. Entonces vamos a probar con el ampersand a ver si me lo permite. Y como quiero el guión está en el 5, creo que en la posición 6. Ahí está, con el ampersand me lo trajo. Entonces, acá, ¿qué hice? Con la primera función extraje de la segunda posición el 3, hice una concatenación con este ampersand y le dije, y tráeme con esta otra función el guión que se encuentra acá. Pero creo que también lo podría hacer con concatenar. Concat, y vamos a ponerle extrae, y quiero que me extraigas de acá, en la posición 2, un carácter, punto y coma, y ahora quiero que me extraigas, extraeme de la posición 6, de esta celda, en la posición 6, un carácter. Ahí está. Funcionó de ambas formas. En concatenar sabía que me iba a salir, pero este fue un plus. Pero sí se pueden ir fusionando las distintas opciones que tengas. No hay ningún problema. Muchas veces lo que también se utiliza, hay una función que se llama encontrar, donde yo le digo, bueno, estoy buscando un carácter. Supongamos que quiero que me extraiga tomando en cuenta la primera posición, que es la del guión. Entonces le digo, bueno, búscame el guión dentro de este carácter. El último parámetro, que dice número inicial, como está entre corchetes, no es obligatorio. Pero los otros dos, que no tienen corchetes, sí son parámetros obligatorios. El último es opcional. Entonces acá, por ejemplo, me encontró el guión en la posición 6. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero encontrar el guión, en vez de decirle yo exacto en qué posición lo quiero, vamos a poner acá las funciones. Esta es la función izquierda, derecha, extrae,
Y este es también extraer concatenar. Este es encontrar. Y se pueden fusionar. Entonces acá le voy a decir, bueno, quiero que me extraigas dentro de este texto, y cuando me dice la posición, ahí le voy a decir, bueno, quiero que me tome en cuenta a partir del guión. Entonces le digo, búscame el guión acá adentro. Entonces, esta parte, esta función encontrar, me va a devolver la posición inicial. Y quiero 2 caracteres. Entonces, ahí me trajo estos 2 caracteres, sin que yo se lo diga. Lo mismo si de repente quiero la P, no sé, quiero que me tomes la P, y 2 caracteres. Entonces, donde encontrés la P, extráeme 2 caracteres. 2, 3 o los que necesite. Supongamos que quiero estos que están acá. En este caso, yo quiero que sean 2 solitos nada más. Entonces se pueden ir combinando las distintas funciones. O sea, no es que sí o sí van a ser siempre o puedo usar una, o sí o sí puedo usar otra. Yo puedo mezclar la función extrae, encontrar, con función del sí. O sea, se puede hacer una función bastante importante. Lo bueno es que hay bastantes opciones. Sí, o sea, depende de lo que tengas que buscar. Porque acá, por ejemplo, en el caso de la tablita del código producto, son códigos muy sencillitos, porque están justo al final. Entonces, yo voy a necesitar solamente la función derecha. O sea, no requiero ni de encontrar ni nada demasiado rebuscado. Pero si la planilla con la que estoy trabajando en la empresa tiene distintos códigos, o capaz que necesito justo algo que está en el medio. Por ejemplo, tengo los pendrive que son de 16 GB o pendrive que son de alguna marca. Y capaz que no dice producto pendrive y la marca aparte. Capaz que tengo todo mezclado adentro. Me dice pendrive Kingston 16 GB, pendrive tanto de 32 GB. Y capaz que necesito alguna palabra específica de ahí adentro. Entonces ahí sí tenemos que ir jugando con las distintas funciones que tenemos para textos. ¿Alguna duda hasta este punto? No, bastante bien. Muy bien. Chochis. Entonces ahora yo necesito el precio unitario. Y para el precio unitario, como me da los valores y me dice, bueno, código 1 tanto, código 2 tanto y código 3 tanto, lo que voy a hacer es crear una tabla auxiliar. Por si el día de mañana quiero cambiar los precios, quiero actualizarlos y decir, bueno, los que son producto 1, o sea, subió el dólar y tengo que subirle el precio a esos productos. Entonces, puedo venir acá, en otra tablita aparte, puedo poner precio, o me puedo quedar acá en ventas, precio unitario, vamos a poner acá. Uno, 2 y 3. Y acá. Vimos que con la función izquierda, derecha o extrae, simplemente me trae la información. O sea, yo le digo, bueno, anda a la posición de la derecha, extráeme un carácter. Y lo que va a hacer es devolverme el 3. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no solamente quiero saber qué número se encuentra al final de todo, sino que quiero también preguntar y decir, bueno, si el número que se extrae al final de todo es un 1, coloca tal precio. Si el número que se extrae al final de todo es un 2, tanto. Y si es un 3, otro precio distinto.
Entonces, como tengo distintos precios y distintos resultados, voy a tener que usar la función condicional. Entonces, 1600, 2000. Ah, no, 2000 acá. Ahora sí, 1800. Así, vamos a acercarnos un chiste más. Función del sí. Y necesito la función derecha también. Entonces le digo, extráeme a partir de la posición, partiendo del margen derecho, ese carácter, o sea, el último. Una vez que yo extraigo el último carácter, o sea, esto me va a devolver la información que se encuentre acá al final de todo. Tengo que hacer una comparación y decirle, bueno, lo que hayas extraído con esta función, sea un número, un texto, lo que sea, quiero compararlo para saber si es igual a un determinado valor. Y acá vamos a hacer algo que yo les estuve diciendo desde la primera vez que empezamos con la función del sí, que los números nos llevan comilla, pero acá en la función derecha, tanto la función derecha, la función izquierda y extrae, cuando yo tengo que hacer una comparación con un número, le tengo que colocar las comillas. ¿Por qué? Porque estas funciones son funciones de texto. Entonces yo necesito trabajar con los números y tratarlos como textos. Entonces, este es el único momento en que nosotros vamos a colocar los números entre comillas. Entonces, acá le estoy diciendo, extráeme el último carácter de esta celda y fíjate si ese último carácter es igual al número 1. En caso que sea igual al número 1, entonces que me devuelva este precio. Y bloqueo la celda. Y vuelvo a repetir, sí, derecha, y me quedo siempre en la primera celda. Si lo que está a la derecha, el primer carácter, ahora cambio y pregunto si es igual al número 2. Si lo que se extrae es igual al número 2, entonces cambia el precio. Y repito otra vez. Sí, derecha, el último carácter es igual a 3, por lo tanto va a ser el último monto. Como son 3 precios distintos, acá voy a poner como valor falso, voy a ponerle un 0. Y como son 3 precios distintos, voy a cerrar 3 paréntesis al final de todo. Hay que recordar acá que la función derecha, todas las funciones tienen sus propios paréntesis. Entonces acá yo abro y cierro. ¿Sí? El paréntesis de la función derecha se abre y se cierra. Aprieto Enter y ahí vemos que los que son código 3 me devuelve el valor 2000. Los de código 1, 1600 y los de código 2, 1800. Bien, después en la columna de pago debe mostrar una lista con 2 opciones, efectivo o tarjeta. Y acá me dice que tiene que mostrar una lista, o sea que tengo que hacer una lista desplegable acá en pago. Cuando se habla de listas desplegables, es donde utilizamos las opciones de validación de celdas. Así que desde la pestaña de datos, dentro del grupo herramienta de datos, tenemos acá el icono de validación de celdas. Que bueno, acá dice validación de datos. Cuando abrimos, o sea, cuando presionamos en el botón, se abre el cuadro de diálogo, validación de datos, y donde dice permitir,
cualquier valor. Se ve un poco borroso. Vamos a cerrar y abrir de vuelta. Ay, me gusta más. Entonces acá, en el cuadro de diálogo, validación de datos, donde dice permitir cualquier valor, le decimos no. No quiero cualquier valor, quiero una lista. Y desde la sección de origen, hacemos un clic en el botoncito que se encuentra a la derecha, y ahí me dice, bueno, ¿de dónde vamos a sacar esos datos para crear la lista? Y ya tenemos la tablita auxiliar armada, y elijo efectivo y tarjeta. Una vez que ya lo tengo seleccionado, presiono nuevamente en el botoncito que se encuentra a la derecha para regresar, y ahí ya tengo el rango de celdas. Después, lo que es mensaje de entrada y mensaje de error. El de mensaje de entrada a mí mucho no me gusta porque ni bien hacemos un clic ya aparece un cartelito. El de mensaje de error sí está bueno ponerle un poquito de información como para indicarle cuál es el motivo del error, o sea, por qué no se puede colocar otra información diferente. Si yo, por ejemplo, acá pongo, no sé, Mastercard y aprieto Enter, me va a aparecer este cartel que es un mensaje que viene por defecto. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces yo puedo cambiar ese cartel y decirle no, solamente podés elegir efectivo o tarjeta. Así que voy a volver nuevamente acá. Y el mensaje de error le voy a decir forma de pago. Solo podemos elegir entre efectivo y tarjeta. Solo se puede, ahí está, solo se puede elegir entre efectivo y tarjeta. Entonces cuando yo ponga Visa, solo se puede elegir entre efectivo y tarjeta. Entonces no me queda de otra que ir a la lista y elegir o efectivo o tarjeta. Voy a hacer ese autollenado. Listo. Y algunos lo voy a repetir los. Ahí está, para que quede más o menos mezcladito. Pero, bueno, obviamente lo que es mensaje de error no es obligatorio, pero es simplemente una ayuda. Esto más que nada si sabemos que la planilla la estamos compartiendo con alguien más. Si la planilla estamos usando nosotros nada más, ya sabemos que es efectivo o tarjeta. Pero si armé la planilla y son varios compañeros de trabajo los que están trabajando sobre esa misma planilla, entonces está bueno ponerle un cartelito lo más descriptivo posible. Y decir, mira, pasa esto. Avísame si pudiste hacer la lista o no. Sí, ya lo hice todo. Muy bien, perfecto. Go back. El total es el producto de multiplicar la columna del precio unitario por la cantidad, sumándole un recargo en caso de abonar con tarjeta o afectándole un descuento en caso de ser efectivo. Ping. Entonces, acá tenemos que averiguar la forma de pago. Dependiendo si es efectivo o tarjeta, me va a hacer un descuento o un recargo. Entonces, sí o sí vamos a tener que utilizar la función del sí. Y preguntamos, si el contenido de esta celda es igual, y acá, yo podría escribir la palabra efectivo, no hay ningún problema. Pero como la información que se encuentra acá es una lista, y la lista la saqué de esta celda, entonces me va a resultar más cómodo seleccionar esta celdita que está acá. ¿Por qué? Porque si de repente acá efectivo tiene un espacio en blanco, ese espacio en blanco también va a aparecer acá, de manera automática.
Entonces vamos a poner si esta celda es igual a efectivo. Voy a hacer algo sencillito, así nomás. Entonces, acá por ejemplo está, acá tiene el espacio en blanco, y el espacio en blanco lo hice después. Y acá en este caso dice tarjeta, y acá me dice efectivo. Vamos a hacer autollenado. Vamos a bloquear las celdas. Y le voy a cambiar el formato. Bien, entonces acá por ejemplo me dice, este efectivo está en un 8%, que es lo mismo que de tarjeta. Pero los otros efectivos están en 5%. ¿Por qué? Porque yo este espacio en blanco que le acabo de generar, lo acabo de hacer recién ahora. Y esta lista yo ya la había cargado y ya traje todos los datos. Entonces, este espacio en blanco que está acá no va a afectar en nada a la lista. Pero si yo despliego y vuelvo a elegir efectivo, ahí se actualiza y me va a mostrar acá el 8%. ¿Por qué me está mostrando el 8% que hace referencia a la tarjeta? Porque acá escribí la palabra efectivo entre comillas. Y esta palabra efectivo no tiene un espacio en blanco, está todo juntito, está sin espacio. Y esta que se encuentra acá abajo tiene un espacio en blanco acá. Entonces ya no es igual. O sea, este contenido no es exactamente igual a la palabra efectivo, es diferente. Entonces por eso me está devolviendo el 8%. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que lo más recomendable es siempre, si usamos listas desplegables, hacer uso de las referencias de las tablas. Dice, bueno, en vez de escribir la palabra, tomo como referencia esa celda. En vez de escribir efectivo, le digo, bueno, igual a la celda que está ahí abajo. Entonces aquí, si era efectivo, ¿qué iba a pasar? Me iba a hacer un descuento. El descuento va a ser sobre el precio unitario por la cantidad. O sea, acá ya me dice que tengo que multiplicarlo y después a esto hacerle el descuento o el recargo correspondiente. Para poder hacer descuentos nosotros teníamos dos formulitas distintas. Voy a hacerlo de las dos formas, pero obviamente va a haber una que es mucho más fácil. La primera opción para trabajar con los porcentajes me decía lo siguiente. Yo tenía el valor más el valor nuevamente por el porcentaje. Esta es la primera opción. La segunda era colocar el valor una única vez, multiplicar 1 más el porcentaje. Estas eran las dos opciones que teníamos para trabajar con las fórmulas de porcentaje, ya sea si era un recargo, como en este caso, o si era un descuento. Simplemente se cambiaba el operador matemático. Entonces voy a hacer lo que es el recargo usando la primera opción, tanto el recargo como el descuento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a usar los paréntesis para que sea más cómodo. Precio por cantidad. Ahí tengo la primera parte, eso sería el valor. ¿Qué más me dice que tengo que colocar? Más el valor repetido nuevamente. Precio por cantidad. Voy a ponerlo tal cual como estaba. Precio por cantidad. Una vez que sume los dos números, recién ahora lo multiplico por el porcentaje correspondiente. Multiplicamos por el 5%. Y bloqueamos. Ahí estaría. Entonces, ahora si tenemos que hacer caso contrario, este es efectivo, perdón, una resta. Caso contrario, si no es un descuento lo que tenemos que hacer, si es tarjeta va a ser un incremento. Entonces se repite lo mismo.
precio por cantidad. Como es con tarjeta, me va a hacer un recargo. Precio por cantidad. Y multiplicado el 8%. Entonces, esto sería con la primera opción, que es el método, que es un poquito más largo. ¿Qué es lo que ocurre? A mí me molesta, o sea, no me termina de cerrar muy bien en la función, que tenga que repetir esto 2 veces. Si tuviera una columna que diga subtotal, joya, ahí ya tengo la multiplicación hecha y no tengo que andar repitiendo todo este cálculo. Pero la columna subtotal no la tengo. ¿Qué pasa si la planilla no es mía y solamente soy el encargado de completar los datos? Y hay otro que es el encargado de armarla. Y me dice, no podés agregar columnas, trabaja con lo que tenés. Entonces no me queda de otra que hacer esta fórmula, este choclo que está acá. Entonces, en vez de hacer uso de esta primera opción, yo en algunos casos prefiero la otra, que me dice, hacemos el cálculo, precio por cantidad, una única vez, y a eso le hacemos por 1 menos el porcentaje. Entonces la función, en vez de ser un poquito más extensa, se acorta un poquitito. Y ahora decimos, bueno, precio por cantidad, el red por 1 más 8%. Entonces es un chiquitín más corto. No O, pero un poquito más corto es. Sí, es más corto y te mareas menos también. Exacto. Pues no tenés que andar seleccionando la celda. Imagínate que esto después te equivocaste y seleccionaste otra cosa. Entonces así es un poco más sencillito. En cuanto lo tengas, continuamos. Listo, profe. Bien. Bien, después me dice, además, usted debe calcular la recaudación total de los productos .net
cuya cantidad haya superado las 600 unidades. Entonces acá tengo recaudación productos.net. Entonces vemos que productos.net tenemos este que se encuentra acá, que tiene estos valores, y acá también que tenemos un código, o sea, tenemos net y son códigos distintos. Son dos que se repiten constantemente, pero igualmente tenemos que contarlos. Entonces acá me pide recaudación, más que contarlos tendríamos que sumarlos, ¿sí? Siempre que me pida recaudación va a ser una suma. Pero además de eso, no solamente tengo que averiguar los productos que comiencen con net, sino que además tengo que tener en cuenta la cantidad de unidades que se encuentran ahí, que tienen que ser mayores a 600. Entonces me está pidiendo dos condiciones. Ahora, la función del sí con i no la puedo utilizar acá, porque yo voy a tener que usar la función suma. Así que vamos a poner acá suma. En vez de sumar, va a ser la función suma. Voy a tener que hacer uso de las matriciales, porque tengo dos condiciones. Primero, necesito buscar los que sean .net. Y después necesito los que sean cantidad. Y las funciones matriciales no trabajan con la función del sí con i. Trabajan con la función del sí. Entonces, voy a bajar un chiquitín y acá. Primero, voy a buscar los que comienzan con net. Sé que la posición es a la izquierda y son 3 letritas. Así que vamos a poner izquierda. Selecciono todo. ¿Cuántos caracteres quiero extraer de ahí? Quiero extraer 3 caracteres. Y ahora, una vez que estoy ahí, tengo que hacer una comparación y decir, bueno, una vez que fuiste a la izquierda de todo este rango y extraes los primeros 3 caracteres, yo tengo que compararlos para avisarle qué es lo que estoy buscando. Yo estoy buscando la palabra net. Punto y coma. Una vez que encontré la palabra net, yo tengo otra condición más. Tengo el tema de las cantidades. Entonces, necesito otro sí nuevo para poder averiguar lo siguiente. Marco todo este rango y pregunto si son mayores a 600. Una vez que tengo todo, una vez que extraje de la izquierda los 3 caracteres, una vez que pregunté si de las unidades son mayores a 600, lo último que tengo que hacer es indicarle lo que quiero sumar, que es este rango del total. No voy a estar bloqueando con F4 los rangos porque yo no voy a hacer autollenado. Simplemente hago la función y quiero que me devuelva el resultado en esa celda nada más. Así que voy a cerrar acá. Son 2 paréntesis. Y la función matricial, a ver, son 2, 1 más me falta. Ahí está, 3 paréntesis. Y la función matricial tengo que acordarme de usar la combinación de teclas, que es Control, Shift y la tecla Enter, para que funcione. Entonces, ¿por qué tengo que usar la función matricial? Por el siguiente motivo. Yo para saber la cantidad, o por ejemplo para saber la recaudación, yo pude haber usado la función sumar.si. Sumar.si. Pero ¿qué pasa con esta función? Esta función me permite únicamente un solo rango y un solo criterio, nada más. No puedo decir, bueno, busca los productos que empiece con net y después buscame las cantidades.
Acá es o lo uno o lo otro, por separado. Yo te puedo traer los que son la recaudación solo de los que son net, y después con otra función nueva, en el otro renglón, te traigo la recaudación de aquellos que son mayores a 600, pero juntitos no. Entonces ahí usé la función de suma. Y como estoy trabajando con rangos, o sea, con rangos completos, por eso usamos las matriciales. La matricial nos permite hacer esta combinación, la función de estadística suma y la función del sí. Si vos apretas Enter y te devuelve valor, no te olvides Control Shift y Enter. Ahí se terminó, pues me estaba tirando una tos. Ok, ok. Fíjate que es suma, no es sumar. Muy bien. Quiero un error de escritura y no lo encuentro. A ver, si querés, puedes compartirme pantalla. ¿Cómo hago, profe, con esa partida? Acá vas a la página del Meet y los iconos que se encuentran en la parte inferior, hay uno que tiene una flechita que apunta para arriba. Sí. Cuando le presionas ahí, te va a decir presentar, elegís toda tu pantalla y elegís la primera ventana para poder compartir todo completo. Muy bien. A ver, sumas a izquierda. Bien. El tema es que, a ver, son 1, 2, 3 paréntesis. Yo puse 4. A ver si es eso. Y ahí, Control, Shift y Enter. Ahí está. Ahí se me dio. Very good, very good. Sí, sí. Lo saco también. Muy bien. El valor puede variar porque dependiendo de los valores que se presentaban acá en el total. Yo, por ejemplo, fui cambiando esta información, entonces por eso puede ser que varíe el resultado final. Claro, sí, sí, porque yo puse diferentes objetivos.
Y lo último, crear un gráfico de barras comparando la cantidad vendida por proveedor. Entonces acá podríamos seleccionar la información tal cual como está acá, o podríamos armar una tablita auxiliar y decir, bueno, esto es toda la cantidad de Samsung, esto es todo de LG, esto es todo de Genius y esto es todo de Asus. Entonces voy a armar la tablita auxiliar. Voy a seleccionar los datos. Voy a ir a la hojita info así tengo más espacio para el gráfico. Y este proveedor viene de acá. Voy a copiarlo acá más fácil. Ahí está. Bien. Y acá lo que voy a calcular es, quiero la suma de la cantidad de cada proveedor. Así que a esta columna de cantidad voy a seleccionar los valores y le voy a dar un nombre a la columna. La voy a llamar cantidad. Y Enter. De esa manera me quedo en la hojita info y no tengo que andar regresando para seleccionar los datos. Y acá también le voy a dar un nombre a la columna de proveedor. La voy a llamar proveedor. Ahora sí. Entonces ya tengo nombre en cantidad y nombre en proveedor. Sumar.zip. Voy a buscar en el rango de proveedor el valor que se encuentra acá, que es el de LG. No lo voy a bloquear. Y quiero que me sume la columna de cantidad. Así sencillito. Y hago el autollenado. Ahí está. Y ahí ya lo tengo. Y después, en base a esa información, vamos a armar después el gráfico. Sí, sí.
profe. Bien. Que era gráfico barras. Así que vamos a insertar. En gráficos recomendados, acá Excel me dice, bueno, según la información que tenés, te recomiendo que utilices columna agrupada, circular, y acá tengo uno de barras agrupadas. En caso que no me lo muestre, desde la pestaña Todos los gráficos podemos acceder a la lista completa con todos los tipos de gráfico de Excel. Y acá podemos tener el de barras y decimos, bueno, yo quiero barras, pero capaz que quiero barras en 3D. Entonces ahí se puede ir cambiando. Me quedo con el de barras agrupadas, el de colorcitos. La primera opción. Y ahí tengo mi gráfico. Cuando tenemos el gráfico, si por ejemplo, acá yo le podría colocar un título, y decir, bueno, en vez de que quede título del gráfico, podría colocar cantidad por proveedor. Entonces de esa manera sé más o menos a qué hace referencia este gráfico. Y acá también en la tabla podría ponerle un título para saber de dónde salieron estos números. Cantidad por proveedor. Tuki. Ahí estaría, cantidad por proveedor. Entonces queda un poquito más prolijo y sabemos que estos números no vienen de cualquier lado. Muy bien, listo. Y el gráfico era lo último, así que podemos guardarlo. Bien. Bien, entonces, una vez que este ya lo tenemos, voy a pasar al práctico número 50 y... voy a pasar al 55. Pues el 54 está bueno, es cortito, pero el 55, que es un poquito más extenso, este está bueno. Porque tiene aparte función izquierda y derecha. Así que espero que lo puedas descargar. ¿Listo, profe? Muy bien. Bueno, entonces me dice, voy a hacerlo un poco más. Un negocio de ropa confecciona una planilla con cada uno de los movimientos de ventas. Y ahí empieza. Número de factura, código de producto, cantidad vendida del producto, precio unitario de venta. Y acá me dice las ventas que son tipo A pagan un impuesto y después se va a estar efectuando un descuento. No hay problema, no hay problema. Después tenemos importe total de las ventas. Siempre antes, cuando vamos a armar una planilla cero, lo más recomendable es leer todo completo. O sea, no
leer una parte y ya empezar a armarlo, leer una parte y ya empezar a completarlo. O sea, armar primero los títulos de cada una de las columnas para saber y tener una mejor idea de lo que necesitamos. Y si nos falta alguna otra cosita. Entonces, vamos aquí. Vamos a poner número de factura, código producto, cantidad vendida, precio unitario. Y acá, antes de calcular el impuesto o el descuento, voy a colocar una columna llamada subtotal, que en el ejercicio anterior me hubiera gustado tener la columna subtotal para que hacer los cálculos sea un poco más sencillo. Impuesto, descuento, y por último, el importe final. Uy. Listo. Vamos a ver un poquito de formato. Así. Muy bien. Ahora empezamos a cargar cada una de las columnas. Para el número de factura me dice que va a tener una cierta cantidad de una estructura para el número de factura, lo mismo después para el caso del código del producto. Avísame en cuanto tenga los títulos, así continuamos. Bien. Entonces, acá me dice, tendrá una letra, 6 números, un guión y un número. La letra indica el tipo de factura, si es A, B o C. Y el último número, que puede ser el 1, el 2 o el 3, muestra el puesto de trabajo. Entonces, el importante es la letra que va al inicio, después los 6 números que van a ser cualquiera, guión y el número final que puede ser el 1, el 2 o el 3. Y ahí ponemos distintos numeritos. Vamos a poner un total de 10. Y acá, en vez de 1, vamos a poner el 2. Ahí.
Y me faltaría uno más como para tener los días. Así que voy a repetir. Listo. Muy bien, ahí tenemos los días. Todo mezcladito. En cuanto tengas la primera columna, me avisas. Ahí está, profe, lo copié, lo pegué y estoy cambiando algunos números. Ah, está bien, está bien, está bien. Listo, profe. Muy bien. Código de producto será de 4 caracteres. Una letra y 3 números. La letra indica el tipo de producto. R para las remeras, P para el pantalón, C para camisas, B para los vestidos y M para las medias. Entonces ponemos la letra y 3 numeritos. Yo terminé. Muy bien. Cantidad vendida. Colocar valores entre 50 y 300. Entonces acá vamos a hacer uso de la función aleatorio entre 50 y 300. Entonces, esta función, recordemos que en el momento que la utilizamos, cada vez que hacíamos algún cambio, constantemente se iba a generar un número aleatorio más. Entonces lo que hacíamos era copiamos, o sea, una vez que generamos los valores, marcamos, copiamos el rango y lo pego y vamos donde dice pegar valores para indicar que solamente quiero pegar los números que se encuentran ahí. Ahí estaría. Entonces ahí le saca la fórmula y me deja únicamente los numeritos adentro. ¿Entre cuánto era, profe? Entre 50 y 300. Listo, profe. Bien. Después, precio unitario de venta. Acá no me dice
qué precio tiene que tener cada uno de los productos. Entonces, lo que vamos a hacer es armar una tabla auxiliar para indicarle que, bueno, las remeras van a salir tanto, los pantalones tanto precio, y así con cada una. Vamos a ponerle a una tabla auxiliar, precio unitario, R, ahí. Y un precio acá en el costadito. Y lo guardo porque no lo venía guardando. Se tildaba la computadora y hay que hacer todo de vuelta. No me pasa nunca, pero espero que tampoco me pase. Sí. 25. Ready. Listo, profe. Muy bien. Ahora vamos a utilizar la función del sí y obviamente tenemos que utilizar una de las funciones izquierda o derecha. Así que acá vamos a ponerle izquierda, cantidad de caracteres, y acá buscamos los que sean igual. Entonces le decimos que extraiga de la izquierda de esta celda el primer carácter y lo comparamos con la letra que se encuentra en la tablita inferior. Y le decimos que si la letra que se extrae es la letra R, entonces que me traiga este precio. Y ahí bloqueamos. Y repetimos lo mismo para las siguientes. Sí, izquierda, siempre la primera celda, un solo carácter que vamos a estar extrayendo, y hacemos la comparación con, yo en este caso estoy seleccionando la celda que se encuentra en la parte inferior, pero tranquilamente podría poner, si quisiera, la letra P.
Si me resulta más cómodo para saber por cuáles ya pregunté o cuáles me falta. Y continúo, sí, izquierda, el primer carácter, si es igual a la letra C. Tal precio. Si de la primera celda, el primer carácter es igual a B, y si de la izquierda, acá, ya me parecía, digo, me está faltando la función izquierda. Ahora sí. Función izquierda de esta celda, el primer carácter, si es igual a B corta, y acá si es igual a M. Una vez que lo tenemos, caso contrario, 0. 1, 2, 3, 4 y 5. Todo con función sí y con izquierda. Es un poquito larga porque hay que escribir la función izquierda todo completo, pero ahí queda. Bueno, Cristian, guardame un chiquitín que hago todo. No hay problema, no hay problema.
Listo, profe, me dio lenteja para escribir, pero No, no importa. Lo escribí importante bien. es que salga bien. Ahora tengo el subtotal, así que puedo hacer una multiplicación entre el precio y la cantidad. Esa es una fórmula ahí sencillita y listo. Después tenemos lo siguiente, las ventas que son tipo A van a pagar un impuesto que es del 16%. Y después tenemos otros porcentajes. Así que voy a necesitar una tablita auxiliar para los impuestos. Según el tipo de factura. Si es tipo A, un 16%, tipo B, 18,5% y tipo C, 23,6%. Y acá, al igual que en el código producto, voy a tener que hacer uso también de la función del sí mezclada con izquierda. Así que en cuanto tengas la tablita del impuesto, ahí hacemos la función. Listo, profe. Muy bien, very good. Así que empecemos en el impuesto. Función del sí. Izquierda. Me voy a la celda del número de factura y voy a extraer el primer carácter. Y lo comparo y digo, bueno, estoy buscando el tipo de factura que tenga la letra A al inicio. Si resulta que tiene la letra A, entonces al subtotal le voy a calcular, o sea, le voy a multiplicar simplemente por el 16%. Es solo una multiplicación. Y así continúo. Vuelvo a repetir lo mismo. Sí, izquierda. La primera celda de número de factura, el primer carácter y lo comparo buscando la letra B. Subtotal multiplicado el 18,5%. Sí, izquierda, nuevamente. Y ahora busco la letra C. El subtotal multiplicado ahora el otro porcentaje. Es prácticamente la misma estructura y todo lo que va entre paréntesis. Lo único que cambia, por ejemplo, acá sería la letra que estamos comparando. Y después cuando lo multiplicamos simplemente cambiamos la celda donde se encuentra el porcentaje. Después todo lo mismo. Y como valor falso colocamos el 0. Como son 3 valores, o sea, 3 condiciones, cierro 3 paréntesis. Y ahí lo tengo. Uy. Ahí lo voy a dejar un segundito en pantalla para que se vea correctamente.
Listo, profe. Bien. Y en el caso del descuento, me dice que se efectúa un descuento teniendo en cuenta el tipo de producto y además la cantidad. O sea, voy a tener en cuenta dos datos. Y me muestra una tablita, la cual vamos a armar debajo de Excel, debajo de la tablita principal. Así me voy a ir acá. Tenemos tipo de producto, cantidad vendida, descuento. Listo. Bien. Una vez que tengas armada la tablita auxiliar, me avisas, así lo hacemos. Porque vamos a tener que usar función del SICONI en este caso. Listo, profe. Bien. Ahora, en el caso del descuento, voy a usar función del SICONI. ¿Por qué no voy a utilizar una matricial? Por el siguiente motivo. Yo acá para el descuento no tengo que hacer ni una suma, ni un promedio, ni un máximo, ni un mínimo. Eso por un lado. Y segundo, no estoy trabajando con rangos completos de datos. Yo estoy dentro de la tabla principal, voy a trabajar con celdas que son de la primera fila y después voy a estar haciendo seguramente autollenado, pero siempre voy a estar utilizando solamente una celda, no un rango completo. Entonces, por ese motivo, no utilizamos las matriciales. Entonces acá voy a poner función del sí y necesito el i. ¿Por qué? Porque acá me está pidiendo que el tipo de producto sea remeras, pero no todas las remeras, solamente las que tengan una cantidad mayor a 500. Aquellas remeras que tengan cantidad menor a 500 no le vamos a hacer ningún tipo de descuento. Entonces acá abrimos el i y abrimos un paréntesis. Lo primero que necesito es saber el tipo de producto, así que voy a usar la función izquierda, marco el código del producto y
y pido el primer carácter. Y de ahí coloco la R para las remeras. Una vez que puse el punto y coma, como estoy dentro de la función con i, me muestra acá la i y me dice, bueno, ya hiciste la primera prueba lógica. Bueno, ahora, ¿cuál es la siguiente condición que se tiene que cumplir? La siguiente condición a cumplir es la cantidad vendida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abrir otro sí. Perdón, tengo que poner acá directamente cantidad vendida si es mayor a 500. Así, directamente. ¿Tengo más condiciones acá? No. Tenía únicamente estas dos condiciones. Este porcentaje es el que tengo que utilizar yo para hacer el cálculo. Entonces, importante. Yo acá abrí el paréntesis del i. Una vez que ya terminé de plantear todas las condiciones, ese paréntesis tengo que cerrarlo al final de todo. Punto y coma. Ponemos el punto y coma y le digo, bueno, del subtotal quiero calcular el 5%. Vuelvo a repetir lo mismo, pero ahora pongo sí y, vamos a poner todo en mayúscula para que se vea bien, sí con i, izquierda nuevamente, y voy a buscar de esta celda el primer carácter y lo voy a comparar buscando la letra M. Punto y coma. Y la cantidad, en este caso, necesito que sea menor a 100. Esas son las dos condiciones que se requieren para que me haga un 3% de descuento. Cierro el paréntesis del i, pongo el punto y coma y digo, bueno, del subtotal le calculo el 3%. Caso contrario le ponemos 0. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo compré medias y llevé más de 100? Entonces, si llevé más de 100, no me van a hacer ningún tipo de descuento. Entonces, por ese motivo, sí o sí acá, tengo que colocar el 0. Y cierro el paréntesis. 1 y 2. Y hacemos el autollenado. Acá, por ejemplo, me dio todo 0, lo cual puede ser que esté bien o puede ser que haya algún error. Cuando me da todo 0, lo primero que tengo que hacer antes de revisar la función y decir, me equivoqué en la función, tengo que revisar la información que tengo en la tabla y decir, bueno, a ver, ¿qué me pedía para hacer el descuento? En el caso de los productos de remera, vamos a buscar remera, tenemos acá. Ninguno de estos dos productos que yo tengo son mayores a 500, entonces no me está haciendo el descuento. Si cambio al menos uno, y digo, bueno, esto le voy a poner 600, entonces ahí recién me da un descuento. El problema es que en el enunciado la cantidad vendida eran productos entre 50 y 300, entonces ninguno va a ser mayor a 500, entonces ninguno va a llegar a cumplir este requisito. Entonces ahí acá sí o sí vamos a necesitar que alguna remera ponerle un número mayor a 500, sí o sí, si no, no nos va a dar nunca. Y después lo mismo con las medias. Acá tenemos medias, acá hay uno, y el otro producto, que son también medias, justo la cantidad supera los 100. Entonces lo que voy a hacer es cambiar al menos uno. Y le voy a decir, bueno, esto va a tener, vamos a ponerle 75. Y ahí cambió y me muestra el resultado del cálculo. Entonces, una vez que vos lo armes y hagas el autollenado, no te preocupes si sale todo 0. Hacemos esas modificaciones en algunos valores. Nos aseguramos que las remeras, al menos una de ellas, la cantidad sea 600, o sea, mayor a 500. Y en el caso de las medias, si no tenemos ninguna menor a 100, ponemos en cantidad menor a 100. Y ahí te lo dejo en la pantallita.
Bueno, puse ahí ya la vi. Aquí, aquí. Listo, profe, me ha ido bien. Muy bien, perfecto. Ahí está. Se me había atorado el mouse. Bien, y en el importe total vamos a tener el subtotal más el impuesto menos el descuento. Es una fórmula sencillita. Y ahí, autollenado. Listo, profe. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué información nos pide luego en la tablita. Primero, el importe total de las ventas para cada producto. Entonces, acá lo que voy a hacer es lo siguiente.
Esta información la vamos a tener que trabajar en tablitas auxiliares. Por lo tanto, como acá ya tengo varias tablas auxiliares, yo tengo dos opciones. Yo podría más abajo, o sea, un poquito más abajo, cargar los datos acá, o quizás me convendría trabajar en una hojita aparte. En este caso, voy a colocar todo en la primera hoja. Así que me dice importe total de las ventas para cada producto. Entonces vamos a poner importe total y cada producto voy a copiar la información que está acá y la voy a pegar. Ya tengo el importe total. La cantidad de facturas A, B y C que se emitieron. Así que vamos a poner voy a poner facturas como título, cantidad emitida, y acá, porque más abajo me pide recaudación, así que voy a usar la misma tablita, recaudación. Y después me dice la cantidad de facturas del puesto de trabajo 1, 2 y 3. Entonces aquí voy a poner puestos de trabajo, facturas emitidas por puesto 1, 2 y 3. Listo. Una vez que tengamos las tablitas auxiliares armadas, ahí empezamos. Después a cada rango le vamos a asignar un nombre. Siempre guardando por las dudas. Muy bien, very good. Entonces, yo voy a estar trabajando acá con la columna del importe total, que es la recaudación, así que me voy acá, marco el rango del importe total y le voy a dar un nombre. Por ejemplo, total. Después, recaudación, también lo voy a usar acá. Cantidad de facturas emitidas por los puestos. Entonces acá voy a ir a la columna de facturas y voy a poner facturas. Y en el caso del producto, también le voy a poner un rango. Productos.
Listo, entonces ya tengo armado. Columna facturas, productos, total. Bien, acá. Para el importe total por cada uno de los productos, nosotros habíamos usado la función izquierda para poder averiguar la primera letra. Pero para la suma, como en este caso únicamente me interesa averiguar el código del producto, no es como en el ejercicio anterior que era código producto y tener en cuenta además la cantidad vendida. Quiero solamente el código del producto. Y como es un único criterio, voy a poder usar la función sumar.si. Eso por un lado. Voy a colocar el rango que es el de productos, punto y coma, y en el criterio le voy a decir qué es lo que estoy buscando. Y acá no voy a usar la función izquierda, porque entre comillas le voy a indicar, estoy buscando la letra R, esto lo tengo que escribir, y a continuación coloco un asterisco. ¿Por qué? Yo acá tengo la letra R, joya, está la letra R sola, pero acá en la columna de código de producto tengo la letra mezclada con otros números. Entonces, colocando entre comillas la R con el asterisco, le estoy diciendo, estoy buscando lo que comience con la letra R sin importarme lo que venga después de esa letra. Si es un espacio en blanco, si es un guión, si es un número, un texto, no me importa. Simplemente comienza con R, me alcanza. Este tipo de criterio solamente podemos utilizarlo con la función sumar.si o contar.si. Por ese motivo no la usamos en la función del si común. Y así como está, quiero que sume la columna del total. Y Enter. Entonces acá, lamentablemente, tenemos que escribir la letra, sí o sí, nosotros, con el asterisco. Y así después haremos todas una por una. Eso, profe. Muy bien, very good. Perfecto. Y después las otras tablitas quedarán esas de tarea. La próxima clase haremos un repasito general, así de todo, que es un ejercicio como fueran estos, para practicar las funciones y ver bien qué funciones les voy a tomar yo en el examen. Si todo está bien, a ver, vamos a ver las fechas. El 2 de febrero, ahí tendremos ya el examen final de Excel. Perfecto. Y en el examen entrarían todo lo que es la función. Exacto. Entrarían la función, bueno, función del sí, va a haber seguro. Después función, puede ser función del sí, función buscar B, quizás, a ver. Sí, podría ser función del sí o función buscar B. Izquierda y derecha no van a entrar en el examen, así que don't worry. Matricial sí, al menos una o dos. Pero las matriciales, la mayoría de las veces, los van a usar cuando tengan que hacer estos cálculos en una tablita auxiliar. ¿Sí? La matricial nunca en los ejercicios que estamos haciendo, no las vamos a usar dentro de la tabla principal. O sea, la matricial acá nosotros en ningún momento la vamos a usar. Simplemente es para devolver un resultado que lo vamos a tener en las tablitas auxiliares abajo.